En el año 2014, en la exuberante y peligrosa selva de Boquete, Panamá, una historia enigmática se desplegó. Dos jóvenes holandesas, Chris Kremers y Lisanne Froon, emprendieron un viaje lleno de esperanza y amistad que desencadenaría una tragedia desconcertante. Chris Kremers, de 21 años, y Lisanne Froon, de 22, crecieron en Amersfoort, Países Bajos. Kremers fue descrita por sus amigos y familiares como una joven abierta, creativa y responsable, mientras que Lisanne era una jugadora de voleibol optimista y apasionada. Ambas profesionales universitarias. Por un lado, Kremers acababa de terminar sus estudios en educación artística y por el otro, Froon se había graduado con un título de psicología aplicada. Tan solo unas pocas semanas antes de su viaje a Panamá, las dos amigas se habían mudado a vivir juntas en un dormitorio en Amersfoort. Durante 6 meses trabajaron en un café llamado In den Kleinen Hub, mientras planificaban unas vacaciones a Centroamérica para las cuales ahorraron dinero durante 6 meses. El motivo principal era celebrar que Lisanne se había graduado. El plan era simple: aprender español, ser voluntarias con niños en áreas rurales y explorar el nuevo mundo. Su destino, Panamá. Llegaron al país el 15 de marzo del 2014 y lo recorrieron durante 2 semanas antes de visitar un destino llamado Boquete, al cual llegaron el 29 de marzo. Poco se imaginaban las dos jóvenes que esta sería literalmente su última parada en esta vida. En Boquete, se hospedaron con una familia local con quienes se quedarían a vivir durante un mes mientras hacían labores de voluntariado con los niños de la localidad. El 1 de abril del 2014, alrededor de las 11 a.m., las dos chicas decidieron salir a caminar para conocer el lugar. Iniciaron una caminata cerca de los bosques nublados que rodean el volcán Barú, a través de un sendero llamado El Pianista. Ese mismo día, las chicas realizaron lo que sería su último post en Facebook, indicando que saldrían a caminar para conocer el lugar. A partir de ese momento no hubo más contacto con sus amigos y familiares, con quienes habían estado en constante comunicación desde que llegaron a Panamá. Se sabe que tomaron un taxi que las dejaría en el sendero, un camino de montaña cuesta arriba, el cual se eleva hasta llegar a un mirador. La ruta en total es de unos 4 kilómetros y se recorre normalmente en unas 3 a 4 horas. Es un sendero popular entre los senderistas, por lo cual, en teoría, es un lugar concurrido. El 2 de abril, las chicas se ausentaron a una cita con su guía local. Sus padres notaron que algo no andaba bien cuando transcurrieron 5 días sin saber nada de ellas. Era imposible comunicarse y lo último que supieron es que irían a caminar a la montaña. El 6 de abril, los padres de ambas chicas llegaron a Panamá y comenzaron una búsqueda masiva con las autoridades panameñas. Pegaron pancartas e inclusive vallas en las autopistas con sus fotos en toda la provincia y zonas aledañas, y transmitieron en televisión sus fotografías a nivel nacional. Los padres ofrecieron una recompensa de $30,000 por información que ayudara a dar con su paradero. 10 semanas más tarde, una mujer perteneciente a la tribu indígena Ngabe entregó una mochila azul a las autoridades panameñas e indicó que la había encontrado a las orillas de un río cerca de su pueblo en la región Bocas del Toro. Se supo que pertenecía a Lisanne. Dentro de la mochila encontraron 2 gafas de sol, $87, 2 teléfonos, una botella de agua y el pasaporte de Lisanne. Un dato interesante es que si buscamos en Google Maps Bocas del Toro y medimos la distancia entre el punto de partida del sendero y este lugar, notamos que existe una distancia abismal de más de 60 kilómetros entre ambos puntos. Bocas del Toro es un archipiélago compuesto por 9 islas, muy famoso por ser un sitio turístico paradisíaco. Es inevitable preguntarse cómo viajó esta mochila hasta este lugar. Y suponiendo que la respuesta sea que fue arrastrado por el río, surge otra pregunta. ¿Cómo es posible que los 2 teléfonos aún funcionaran? Y es que cuando las autoridades revisaron los teléfonos, notaron que estos por sí solos narraban la historia o parte de ella. Al ver el álbum de fotos y su historial de llamadas, podemos dilucidar un fragmento del viaje y calcular cuando las cosas se tornaron oscuras para Chris y Lisanne.
En primer lugar, vemos fotografías de ambas chicas tomadas el 1 de abril cuando comenzaban a subir el sendero. Todo marchaba bien, estaban alegres y emocionadas de explorar la montaña. Por las fotografías tomadas sabemos que llegaron al mirador sin problemas. Parada turística obligatoria debido al hermoso paisaje natural donde pueden verse los dos mares. En las fotos vemos que allí aún todo estaba marchando bien para Chris y Lisanne. Sin embargo, en este punto, notamos que hicieron algo que no debían hacer. En vez de continuar con la ruta y regresar, se salieron del sendero y se adentraron en la selva. El motivo de esto es un misterio, pero se especula a juzgar por el historial de navegación de uno de los teléfonos que se dirigían a unas cascadas que están en la zona, ya que habían descargado un mapa con la ruta unas semanas antes. La última fotografía tomada ese día muestra a Chris bajando por un sendero indígena. Según los metadatos obtenidos en la imagen, esta fotografía fue tomada apenas unas horas antes de realizar la primera llamada de emergencia. Luego, a las 4 de la tarde, ambos teléfonos registraron los primeros intentos de llamadas de emergencia, lo cual quiere decir que algo salió mal y las dos amigas intentaron conseguir señal, pero no lo consiguieron. Durante los siguientes 4 días, no se registró actividad en los teléfonos hasta el 5 de abril, cuando la batería del Samsung Galaxy de Lisanne se agotó. El iPhone de Chris no registró actividad alguna hasta el 6 de abril, cuando ocurrió algo muy extraño. Alguien que claramente no era Chris ingresó un PIN de desbloqueo erróneo varias veces sin tener éxito. Luego, entre el día 7 y el 10 de abril, el iPhone de Chris registró 77 intentos de llamada de emergencia. ¿Acaso se trataba de Lisanne que estaba tratando de acceder al móvil de Chris? Y si era ella, entonces, ¿dónde estaba Chris? ¿O acaso era alguien más? Recordemos que las llamadas de emergencia son la única función disponible para efectuar cuando un teléfono está bloqueado. Aun si no tienes el PIN de acceso, podrías hacerla. Pero ¿quién o qué estaba haciendo esta llamada? El 11 de abril, el teléfono de Chris se quedó sin batería y no registró más actividad. Si hasta ahora la historia que nos cuentan los teléfonos te parece desconcertante, la incógnita se incrementa aún más cuando analizamos las fotos capturadas por los dispositivos. Como ya dijimos que la última foto capturada el día 1 de abril, cuando iniciaron la caminata, muestra a Chris bajando por un sendero indígena fuera de la ruta y adentrándose en la selva. Sin embargo, se pudo determinar que ese mismo día otra foto fue tomada con el mismo celular pero fue borrada. La policía científica holandesa fue incapaz de recuperarla. Durante los siguientes días, no se registraron más fotografías, sino hasta una semana más tarde, el día 8 de abril. Aquí las cosas se ponen más extrañas cuando se encuentran con 90 fotos tomadas ese día. Lo más raro es el tipo de fotos. En primer lugar, todas fueron tomadas entre las 1 y las 4 de la mañana, una cada 2 minutos usando el flash de la cámara, y parecen no tener sentido alguno ya que están tomadas hacia el vacío en la oscuridad de la selva y solo se ven rocas y vegetación. Tras varias semanas de búsqueda infructífera, el gobierno de Panamá pidió ayuda a los indígenas de la zona, quienes pueden aguantar el calor y humedad extremos. Luego de 2 meses de intensa búsqueda, el equipo encontró lo que parecían restos humanos cerca de un río, los cuales más tarde, luego de analizar en laboratorio, se determinó que pertenecen a Chris y Lisanne. Entre los restos estaba una bota de Lisanne con el pie y parte del tobillo dentro a escasos metros de la pelvis de Chris. Luego, a 3 kilómetros encontraron una costilla de Chris entre otros restos dispersos por el área. En total encontraron unos 33 huesos. Eran tan pocas las partes y tan fragmentadas que se estima haber encontrado tan solo un 10% del cuerpo de Lisanne y un 5% de Chris. Es imposible no preguntarnos qué les ocurrió a estas dos chicas. ¿Qué tipo de destino tan macabro tuvieron para terminar así y peor aún? ¿Dónde están la mayor parte de sus restos? La policía panameña defendió la hipótesis de que había sido una muerte accidental y cerraron el caso desestimando la posibilidad de que se tratase de un caso criminal. Según su teoría, las dos chicas se cayeron al río cuando intentaban cruzar un puente de mono, el cual está compuesto únicamente por 2 cuerdas, una para caminar sobre ella
y la otra para sostenerse con las manos. Al caer, murieron ahogadas y fueron arrastradas río abajo, donde finalmente sus cuerpos fueron devorados por carroñeros. El problema de esta hipótesis es que Chris y Lisanne llamaron a emergencias cuando apenas estaban adentrándose en la selva el 1 de abril a varios kilómetros de los puentes de Mono, por lo cual es imposible que en tan poco tiempo siquiera se hubiesen acercado a ese lugar. Existen muchas hipótesis sobre la suerte de Chris y Lisanne y sobre quién o qué las asesinó. Algunos apelan a la solución más simple y creen que se trató de un accidente en el cual cayeron a un río o acantilado, mientras que otros, en vista de los eventos extraños captados por los dos teléfonos, opinan que se trató de algo más macabro. ¿Acaso fueron Chris y Lisanne devoradas por una fiera salvaje de la selva centroamericana? ¿O se trató de un depredador humano? De ser así, ¿cuál fue el motivo de cometer semejante acto contra estas dos jóvenes indefensas? La verdad, en este caso, sigue siendo uno de los más grandes y perturbadores misterios de la historia reciente. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta un próximo video.